Toda la adoración y toda la exaltación, aleluya. Dios bendiga sus vidas grande y poderosamente, aleluya. Dios bendiga a cada miembro de la iglesia, Dios bendiga su vida donde quiera que nos esté sintonizando, en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo. Dios me los bendiga, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su hogar, Dios bendiga su familia. Qué bueno que nos volvemos a encontrar una vez más para glorificar el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y para estudiar la santa y bendita palabra de Dios. El tema de hoy se titula Al Dios no conocido. Al Dios no conocido. El texto está en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 30. Hechos capítulo 17, versículos del 16 al 30. Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hechos 17, versículos 16 al 30 dice la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Oremos, pongámonos en las manos de Dios para que sea Dios hablando. Guarde la reverencia más grande, más absoluta debida al nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Guarde la reverencia absoluta al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo hablando a nuestra mente, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestros sentimientos, que podamos entender y atender la palabra de nuestro Dios para este día. Amante Dios y Padre que estás en gloria, nos depositamos en tus manos, mi Dios eterno, trayendo, Padre Santo, a nuestra memoria, Padre, las promesas gloriosas, mi Dios,
para lo cual nos has elegido, escogido y llamado, Señor eterno, para que podamos disfrutar de ellas. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, mi Dios eterno, y depositamos en tus manos nuestra vida. Depositamos en tus manos, Padre Santo, la palabra de hoy, mi Dios, pidiendo que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, mi Dios eterno, y traiga el convencimiento a nuestras mentes, Señor eterno, para que podamos entender y atender tu santa y bendita palabra. Ato todo espíritu inmundo, Señor eterno, todo espíritu contrario al Espíritu Santo, lo ato, lo reprendo y lo ordeno que retroceda en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato, Señor eterno, todo espíritu inmundo, Señor, que ha venido de los infiernos, Padre, para detener la palabra de Dios, lo ato, lo reprendo y lo ordeno que retroceda por el poder de la sangre vertida en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios eterno, nos disponemos en tus manos, Padre Santo, para que tú, Padre Santo, por el Espíritu de Dios, aleluya, ministres nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al nombre poderoso de Jesús. El tema de hoy se titula Al Dios no conocido. Aleluya. Al Dios no conocido. Y comenzamos leyendo desde el versículo 16 del capítulo 17 del libro de Hechos. Oiga cómo comienza diciendo: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los piadosos, y discutía también en la plaza cada día con los que concurrían a la plaza. Y habían algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos que disputaban con él, y unos le decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es un predicador de nuevos ídolos, de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Por qué? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa se interesaban, sino en decir o en oír cosas nuevas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, les dijo: varones atenienses, en esto observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, ellos tenían muchísimos santuarios, hallé un altar en medio de todos los santuarios, un altar en el cual estaba una inscripción que dice: al Dios no conocido. Pues al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os predico. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado tampoco por manos de hombres, como si necesitase algo. Pues Él es el que le da a todos vida y aliento, y es el que le da a todos todas las cosas que necesitan. Pues traes, y de una sangre, el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos. No está lejos de cada uno, porque en Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Dios somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos estar pensando o andar pensando, meditando que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. El apóstol Pablo hace estas aseveraciones a los habitantes de Atenas. En aquel entonces, hermanos, Atenas era famosa por su refinada erudición. O sea, de Atenas salieron los grandes filósofos,
Los grandes filósofos griegos salían de Atenas. Atenas era la capital de Grecia. Su filosofía y las bellas artes sobresalían en esa ciudad. Pero nadie es más infantil y más supersticioso y más impío o más incrédulo que personas que creen que solo basta con saber algo y no buscar a Dios, o con tener alguna habilidad o tener un arte y no buscar a Dios. Personas incrédulas o impías o supersticiosas o infantiles que creen que con sacar una maestría o un estudio ya con eso basta y somos salvos. Mire, hermano, la ciudad entera estaba totalmente entregada a la idolatría. Y en el tiempo de Pablo, la ciudad de Atenas, hermanos, como que había decaído en importancia política. ¿Por qué? Porque Roma se había levantado como la capital del mundo. Y habían dejado a Atenas solamente como una provincia. Sin embargo, la ciudad de Atenas conservaba sus vestigios de su antigua grandeza. Habían mantenido su lugar como capital intelectual y artística del mundo. A ellos les encantaba escuchar cosas nuevas. Ellos se interesaban en conocer cosas nuevas. Ellos se interesaban en hablar cosas nuevas. Por todas partes en ese tiempo se encontraban monumentos, se encontraban templos a santos, se encontraban estatuas de santos por todos lados. Y también Atenas era la cuna de las grandes escuelas de los filósofos. Como la cuna de la cultura, Atenas era una ciudad que atraía a los extranjeros de todas partes del mundo de ese entonces. El apóstol predica acerca del Dios no conocido. Les hace un alto y les dice: quiero hablarles del Dios no conocido. O sea, les predica acerca de que Dios toma como persona ignorante a todos aquellos que rinden culto, adoración o veneración a una estatua. Y de ese Dios no conocido, de Él quiero hablarles yo. Y entonces les establece el camino de la esperanza, diciéndoles: ¿saben una cosa? Ustedes tienen un montón de altares. Ustedes tienen infinidad de altares con infinidad de santos. Pero hoy les voy a hablar del Dios no conocido. Y el Dios no conocido, habiendo pasado los tiempos por alto, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. El mensaje era puntual. Manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿cómo podemos entender el mensaje del Dios no conocido? Pues a eso vamos ahora. En primer lugar, lo primero que hay que entender es que el apóstol Pablo, cuando dice el Dios no conocido, debemos entender que el sermón del Dios no conocido es para los paganos que adoraban dioses falsos y estaban en este mundo sin el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Usted lo puede leer, los versículos del 24 al 27. El apóstol Pablo les explica que el Dios verdadero es espíritu. No es una representación, no es una imagen. Que el Dios no conocido es espíritu. Dios es espíritu y anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cuando hablamos de que Dios es espíritu, Él quiere que lo adoremos sin estar viendo una estatua o estar viendo una imagen. Al ser espíritu, Pablo explica que a Dios hay que adorarlo sin haberlo visto. Miren lo que dice el versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y luego les explica que Dios, siendo espíritu, es el único Señor del cielo y es el único Señor de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas, sino que habita en el corazón de cada una de las personas que se acerca a Él, rindiendo su vida a los pies del Cordero. Al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es por esa razón es que hay la necesidad de entregar nuestro corazón a Dios. Al ser espíritu, el apóstol les explica que Dios no necesita de nadie ni de nada. O sea, Dios no ocupa de nadie ni de nada. ¿Por qué? Porque Dios es quien sustenta todas las cosas.
Usted lo lee en el versículo 25, dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, nos damos cuenta que lo único que Dios pide de nosotros es nuestra adoración sincera, nuestra adoración espiritual. Y una adoración espiritual es cuando usted con sus ojos cerrados adora al Dios no conocido, al que usted sin verlo lo adora. Por esa razón es que es espíritu. Y al ser espíritu, Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y que lo adoren en verdad. Lo segundo que Pablo les explica a estas personas paganas acerca del Dios verdadero es que Dios es el único que tiene el control total y absoluto de la humanidad. Ellos le veneraban a un santo, veneraban al otro, cada quien veneraba 2 y 3 imágenes, cada quien veneraba 2 y 3 estatuas de oro, de plata, como dice la Escritura. Cada quien veneraba a quienes ellos querían, pero el apóstol Pablo le dice que el único que tiene el control de todas las cosas y el control absoluto de la humanidad es el Dios no conocido. Miren lo que dice el versículo 26. Dice que el Dios no conocido de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Acá en este versículo, si usted lo vuelve a leer, el versículo 26 del capítulo 17 de Hechos, dice que el Dios no conocido de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación. En este versículo tan pequeño podemos deducir 3 verdades contundentes. Número 1, que el dador de la vida es Dios a través de la sangre. Dios es el dador de la vida. Dios fue el que sopló aliento de vida en nosotros y de una misma sangre nos hizo a todos. Número 2, podemos entender que Él es quien tiene control total y absoluto de los tiempos. Todo lo que sucede, todo lo que sucedió y todo lo que va a suceder, Dios tiene el control total y absoluto. Y número 3, en esta verdad podemos entender que Dios el que tiene el control total del tiempo de vida de cada uno de los seres humanos. Nadie se va de esta tierra sin que Dios lo ordene. O sea, por mucha sabiduría, por mucho conocimiento, por mucho entendimiento, por mucha prosperidad, por mucha belleza que tuvieran los atenienses o que tenga usted y tenga yo, nuestro tiempo está en las manos de Dios. Es Dios el que lo dirige. Es en Él en que debemos esperar. Luego el apóstol le dice a esta gente que el Dios verdadero desea que los hombres le busquen. En el versículo 27, usted ve que dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, al recorrer la ciudad de Atenas, Pablo se sintió lleno de indignación al observar que la ciudad entera estaba llena de ídolos. Siendo judío el apóstol Pablo, los ídolos representaban una tremenda blasfemia contra el Dios verdadero. Él como judío se llenaba de ira, se enardecía su corazón como judío al ver el montón de ídolos. ¿Por qué? Porque los ídolos representan una tremenda blasfemia contra el Dios vivo y verdadero. Y como cristiano sabía que los ídolos son inútiles, que la Biblia dice que son inútiles, que a nadie le pueden hacer bien ni mal, porque no pueden caminar solos, no pueden tocar, no pueden ver, hay que cargarlos en hombros para poderlos llevar de un lado a otro. Así dice la palabra de Dios. Entonces Pablo, siendo judío, hermano, sabía de la blasfemia terrible que representa contra el Dios verdadero un ídolo, y siendo cristiano sabía la inutilidad de acudir a los ídolos en momentos de necesidad. ¿Por qué le digo esto? Porque el apóstol Pablo nos escribió que Dios había puesto y ha puesto y habrá puesto un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, su Hijo amado, bendito su nombre. Y es para él, o sea, para el apóstol,
Los ídolos no eran más que simples creaciones artísticas, como lo son hoy día también. Y Pablo les explica que deben de buscar al Dios no conocido, que deben de buscar que el Dios no conocido es el Dios verdadero, que deben de buscarlo, que tal vez aunque sea palpando pueda hallarle. El apóstol está mostrando con esta expresión que todo el que está entremetido en la idolatría carece de visión espiritual, porque le dice búsquenlo, tal vez lo hallen aunque sea palpando. ¿Por qué? Porque en la idolatría se carece de visión espiritual y la idolatría está sumergida en una ceguera espiritual terrible. Entonces, el apóstol tiene razón de que su espíritu se enardeció al ver la idolatría y les dice todo eso es vanidad. Pero el Dios no conocido es el Dios verdadero, a quien ustedes deben de buscarle para poder hallarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy día también nosotros decimos, el Dios no conocido se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y para poderlo encontrar, un solo camino hay. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Y cuando venimos rendidos a los pies del Cordero, nos encontramos con el Dios vivo y verdadero para adorar, glorificar y exaltar su nombre. Aleluya. Número 2. En segundo lugar, en el mensaje, el apóstol les dice que el Dios no conocido ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. O sea, la ignorancia de la filosofía y de la idolatría. Dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? La ignorancia de la filosofía y la ignorancia de la idolatría. La gente del Imperio Romano en ese tiempo se caracterizaba por una gran diversidad de creencias paganas. O sea, al ir creciendo el Imperio de Roma, los conquistadores adoptaron nuevas deidades. O sea, se traían los ídolos de los lugares que conquistaban y los tomaron, hermano, como variantes de dioses tradicionales. O sea, tomaron todos los ídolos y los colocaron en sus templos como variantes de los dioses tradicionales. O sea, en vez de eliminar los cultos extranjeros, lo que hicieron fue agrandar el número de dioses para poder adorar en Roma. Para los romanos la adoración era algo que, en vez de tributársela a un solo Dios, podría dirigirse a varias divinidades al mismo tiempo. O sea, que nadie debería quedarse sin adorar a algo. La deidad suprema de la nación para ese tiempo, de la nación romana, era Júpiter para ese tiempo. Y este ídolo recibía el sobrenombre de Óptimo Máximo, que significa el mejor y mayor de todos. Este mentado Júpiter, ¿usted se acuerda cuando Pablo hizo la sanidad por el Espíritu Santo y aquel milagro glorioso cuando la serpiente lo agarró y la tiró al fuego y se consumió y todos creían que Pablo se iba a morir y quedó vivo? Le decían que él era Júpiter. ¿Por qué? Porque Júpiter era prácticamente el mejor y el mayor de todos los ídolos que ellos adoraban. Según ellos, Júpiter se manifestaba a través del viento, a través de la lluvia, a través de los relámpagos, a través de los truenos. Y este Júpiter, que era el máximo dios que ellos tenían, según se creía, tenía por esposa a su hermana Juno. Esta Juno estaba ligada a la luna y era considerada como la protectora de las mujeres en todos los aspectos de la vida. Y este Júpiter y Juno, su esposa, tenían una hija. Para ese tiempo, usted puede estudiar la historia de la época primitiva. Y esa hija se llamaba Minerva. Y esa Minerva era la diosa de las artes, la diosa de la artesanía, la diosa de los oficios y la diosa de la guerra. O sea, para todo buscaban un santo, para todo buscaban un ídolo, para todo buscaban un dios que los protegiera. Pero también, aparte de las imágenes de talla, estaba el culto al emperador. El culto al emperador tuvo sus comienzos durante el reinado de Augusto, que abarcó desde el año 27 antes de nuestra era hasta el 14 de nuestra era. O sea, de la era común en la que estamos viviendo. Y así sucesivamente se fue dando el culto al emperador. Es decir, el imperio romano, hermano, no podía vivir sin idolatrar algo. Todos los días tenía que haber algo a quien idolatrar.
Entonces Pablo, cuando llega a Atenas, se enardece viendo la ciudad entera entregada a la idolatría. Por eso debemos entender la blasfemia terrible contra el Dios vivo y verdadero que traduce la idolatría. O sea, debemos entenderlo. Y también aparte, hermanos, de la idolatría descomunal que había en ese tiempo en Atenas, estaban también las sectas. Estaba la secta de los estoicos y la secta de los epicúreos, como lo leímos. La diferencia entre los estoicos y los epicúreos era que los estoicos creían en el placer, como lo consideraba Epicuro, que era el que había fundado la secta de los epicúreos. Ellos creían que el placer carnal era el principio y el fin de una vida completamente bendecida. Mientras que los estoicos, ellos eran el otro lado opuesto. Ellos afirmaban que vivir de manera justa y virtuosa es el bien supremo que uno pueda experimentar en esta vida. Los estoicos buscaban vivir de manera virtuosa, pero ¿qué significa una persona virtuosa? Es la persona que vive practicando verdades morales e intelectuales. O sea, a los estoicos les encantaba practicar verdades morales y verdades intelectuales. Es una persona que se abstiene de hacer lo que sus pasiones le pretenden ordenar. Los estoicos eran personas virtuosas, consideradas un ejemplo para la sociedad. Pero el problema de ellos es que creían que con eso ya eran salvos, que con eso bastaba. Por eso decía, ¿qué quiere decir este palabrero? O sea, ¿de qué Dios nos está hablando este palabrero? Así le decían al apóstol Pablo. Ya te oiremos en otra ocasión. Porque para ellos, la virtud que ellos tenían de abstenerse de sus pasiones, eso bastaba para tener el favor de Dios, aún rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, los epicúreos buscaban la tranquilidad por encima de todas las cosas, dándole rienda suelta a los placeres del cuerpo y del alma. Vaya, como comer, como beber y todo tipo de placeres para ellos. Eso era lo máximo. ¿Se acuerda que Santiago habló de ellos diciendo, como muchos enseñan diciendo, comamos y bebamos que mañana moriremos? Bueno, y el estoicismo era lo contrario. Deseaban liberarse de las pasiones y aceptar todo en la vida como inevitable resultado de su destino. O sea, eran dos sectas que entre sí estaban contrarias. Ambas sectas estaban en camino de ignorancia, a los cuales Dios les dice que va a pasar por alto los tiempos de esta ignorancia. Que lo va a pasar por alto, pero que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Aparte de las sectas estaba el politeísmo, que era el adorar a muchos dioses. Y todavía el politeísmo está más vivo que nunca. Hay personas que tienen una variedad de adoraciones a varios santos. Le rezan a uno, le rezan a otro, le rezan a otro, le rezan a otro, le rezan a otro. Para ellos el Dios verdadero, vivo y verdadero no existe. No existe. O sea, para ellos la creencia en múltiples dioses, en múltiples santos, en múltiples ídolos es muy provechoso. Pero prácticamente, hermano, la ciudad de Atenas estaba entregada a la idolatría. Y mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad que estaba entregada a los ídolos. Por eso les predicó del Dios no conocido y les dijo que Dios pasaría por alto los tiempos de esa ignorancia, pero que de ahí en adelante nadie, absolutamente nadie, iba a quedar ignorante, que la idolatría es una terrible blasfemia en contra de Dios y que nadie, por prepararse en sus estudios académicamente, va a obtener la vida eterna. Y que nadie, por no ir a bailes o a fiestas, va a obtener la vida eterna. Que la única forma de obtener la vida eterna es yendo a los pies del Dios no conocido, al cual solamente se llega a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, que es el Dios no conocido, el Dios vivo y verdadero, sino por mí, dijo Jesús, aleluya. Así que usted y yo ahora ya lo sabemos. Y Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Dios los pasa por alto. Dios no nos va a juzgar por los tiempos antiguos. Dios nos juzga de aquí en adelante. Porque ahora usted y yo lo sabemos, aleluya. Número 3. En tercer lugar,
Pablo exhorta en su mensaje que el Dios no conocido manda en todo lugar a los hombres a que se arrepientan. La orden de arrepentimiento es porque somos linaje de Dios. Todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. Somos linaje de Dios. El versículo 28 lo dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas han dicho, linaje suyo somos. Es a decir que somos linaje de Dios porque en Dios vivimos todos los días, seamos cristianos o no cristianos, le damos gracias a Dios por abrir nuestros ojos. En Él nos movemos. Si somos cristianos, vamos a tomar una decisión en el nombre de Jesucristo. Y los que no son cristianos dicen en el nombre de Dios. O sea, en Él nos movemos. Y en Él somos. En el nombre de Jesucristo, que Dios me va a bendecir. Otro dice, el que no es cristiano dice, en el nombre de Dios, que Dios me va a mandar lo que yo le estoy pidiendo. O sea, somos linaje suyo. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Vivimos en su tierra, vivimos en su mundo. Él dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice Dios. O sea, usted y yo estamos viviendo en una tierra que no es nuestra, en un mundo que no es nuestro, es de Dios. En Él nos movemos a través del espíritu de vida que Dios puso en nosotros. Tenemos aliento de vida porque Dios puso espíritu de vida en cada uno de nosotros. Y en Él somos, es decir, cada uno de nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces el apóstol pregunta, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, o de imaginación de hombres. O sea, esa fue la predicación de Pablo a los atenienses. Si somos linaje de Dios, ¿cómo podemos pensar que Dios sea semejanza de oro? ¿Cómo podemos pensar que Dios sea semejanza de plata o de piedra o de escultura de arte o de imaginación de un hombre? Convirtámonos al Dios no conocido, les dijo Pablo. La orden de arrepentimiento era porque hay un juicio inevitable. En el versículo 31 Pablo dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Es a decir, querramos o no querramos, nos guste o no nos guste, habrá un juicio. Y el juicio será por el rechazo que sufre Jesucristo a causa de la idolatría, a causa de la sabiduría humana. Muchos rechazan a Jesús porque dicen que no necesitan a Jesús para vivir bien. No es para vivir bien. No es para sentirnos bien, es para tener la seguridad de la salvación eterna. Para que cuando lleguemos a ese juicio seamos coronados en victoria. Y el juicio será por acudir a otros mediadores, cuando Dios únicamente ha designado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. El juicio vendrá porque Jesucristo vino a lo suyo, a lo que le pertenecía, a su mundo, porque el mundo por Él fue hecho, pero el mundo lo rechazó. Y Pablo no dejó su mensaje sin conclusión. No dejó su mensaje inconcluso acerca del Dios no conocido. Confrontó a los oyentes de Atenas con la resurrección de Jesucristo y su significado para la gente. Y les dijo, la resurrección de Jesús es bendición o castigo. Bendición para los que lo reciban, castigo para los que lo rechacen. Los griegos no tenían idea de lo que era el juicio que iba a venir. La mayoría prefería adorar a muchos dioses antes que a uno solo. Y la idea de la resurrección para ellos era increíble. Y lo sentían hasta ofensivo. Ellos decían, comamos y bebamos que mañana moriremos y ahí se termina todo. No hay peor cosa que pensar en eso. Pablo no escondió la verdad. A Pablo no le importó lo que ellos pensaran al respecto. Él les dijo, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y está mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, Pablo lo que hizo una exposición a fin de que encajara con su audiencia, pero nunca jamás cambió el mensaje básico. El Dios no conocido es el Dios vivo y verdadero
al cual debemos adorar. El Dios no conocido a quien vosotros adoráis sin conocerle es del que les estoy hablando. Y ordena hoy a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, les dijo Pablo. Lo mismo le digo yo. El Dios no conocido está pidiendo en todo lugar a todos los hombres que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Porque Él es el único Dios vivo y verdadero al cual se debe adorar. ¿Qué podemos decir para concluir? La Biblia dice en el versículo 32, escuche muy bien, la Biblia dice en el versículo 32, de Hechos 17, usted lo puede leer ahí en su Biblia, dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y en el 33 dice: y así salió Pablo de en medio de ellos. Pero vea el 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. O sea, el cuidador de aquel templo, el Areópago, era el templo, era el lugar de conferencias. Era como los lugares de conferencias que tienen en las alcaldías, en los pueblos, salones de conferencias. Eso era el Areópago. Y había un cuidador que se llamaba Areopagita. Ese hombre se convirtió a Cristo, se llamaba Dionisio. También se convirtió una mujer llamada Dámaris. Y otros también con ellos se convirtieron al Dios no conocido. Ve, aún en medio de los idólatras, aún en medio de la gente que se cree intelectual, hay personas inteligentes que escuchan la palabra, la entienden y responden al llamado de Dios. El Dios no conocido confronta con la verdad a toda la humanidad. Unos se burlarán, otros le rechazarán, pero otros se convertirán al Señor. Por eso yo le digo, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. La única forma de poder encontrarse con el Dios no conocido es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento hay que hacerlo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que el Dios no conocido no está lejos. Allí donde usted está en este instante, ahí está Él, esperando que usted le confiese con su boca y crea con su corazón que Jesucristo es el Señor y es el único camino que lleva al Padre. Entregue su vida a Dios, entregue su vida a Dios, porque Dios ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. De aquí en adelante, usted y yo ya sabemos cuál es la verdad acerca de la idolatría, acerca de la intelectualidad y acerca de la filosofía. Usted y yo ahora ya lo sabemos. Nada de eso funciona con el Dios no conocido. Lo único que funciona es el arrepentimiento y recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestras almas. Dios bendiga su vida. Que Dios añada bendición a este mensaje. En el nombre de Jesús. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en gloria, gracias por el privilegio maravilloso que hemos tenido, Señor eterno, de escuchar tu voz a través de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios amado, mi Dios bendito, te glorificamos y exaltamos. Bendecimos y glorificamos tu vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ministranos, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ministra sabiduría, entendimiento a nuestra vida, Padre, para que podamos, mi Dios eterno, entregar nuestro corazón en las manos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y a través de Jesús, que es el único camino que conduce al Padre, poder encontrarnos con nuestro Padre Celestial. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su hogar, Dios bendiga su familia. ¿Sabe una cosa?
si Dios lo permite, si es su santa y bendita voluntad, nos veremos pronto para seguir adorando al Dios único y verdadero, en el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde.